aconteció algo extraordinario en la vida de Eliseo. Amén. Que la fe de Eliseo se fue aumentando a través del andar con Elías. Amén. Por eso es que dice que el que anda con profeta se vuelve profeta, el que anda con pastor es pastor, el que anda, aleluya, porque dice por ahí que todo se pega. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que andar, aleluya, con gente que porte bendiciones a nuestra vida. No que nos quite, sino que nos dé. Amén. Por eso en esta mañana Eliseo, vemos que Eliseo, aleluya, antes de eso, dice que Eliseo iba y dice que 4 veces, si nosotros leemos 4 veces, Eliseo, aleluya, fue tentado para dejar de seguir a Elías, para dejar a Elías solo, para dejar que Elías, aleluya, que Dios pudiera hacer lo que iba a hacer con Elías, que era ser llevado, aleluya, vive Cristo para siempre al reino de Dios. Pero vemos que Eliseo, aunque cuando iba caminando con Elías, dice que primero fueron a Betel, aleluya, y antes de ir a Betel, Elías le dijo: quédate aquí, porque Jehová me ha dicho que vaya a Betel. Y él le decía: vive tu alma, vive Jehová, que no me quedaré, iré contigo. Amén. Y dice que cuando llegaron a Betel, los hijos de los profetas de Betel le dijeron lo mismo: tu Señor se te ha quitado hoy, así que ya sabes. Y él que decía: yo sé, callad. Amén. Y vemos que más adelante fue también a Jericó, aleluya, vive Cristo. También Elías le dijo: quédate aquí, que mi Señor me ha dicho que vaya a Jericó. Pero con todo eso Eliseo nada. Eliseo ya había puesto su mirada en algo. Eliseo tenía que obtener lo que se había propuesto de Elías. Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron a Jericó, también los hijos de los profetas de Jericó le dijeron: hoy tu Señor se te será quitado. Y él les decía: yo sé, callar. Amén. Y vemos que a Eliseo no hubo nada que en ese momento le dijera a Eliseo. Sí hubo cosas que le dijera, pero no hubo nada que lo hiciera desistir del sueño y del propósito que ya él tenía. Su meta, su propósito era anhelar, aleluya, obtener la doble porción de Elías. Amén. Obtener la bendición que Elías tenía. Y no era, aleluya, que si Elías iba a ser tomado, aleluya, quizás iba Elías a reencarnar en Eliseo. No, era el poder de Dios que había en Elías. Vive Cristo para siempre. Y nosotros, aleluya, vemos, aleluya, vivencialmente vemos esto. Y vivencialmente vemos, aleluya, del cristiano, del hijo de Dios cuando es llamado a los caminos, del hijo de Dios cuando empieza a andar, a entrar más adentro en los caminos del Señor. Vive Cristo para siempre. A Eliseo no lo movió nada, ni lo movió nadie, ni a unas palabras de Elías lo movieron. A Eliseo, aleluya, lo único que lo movía era su deseo, era lo que él se había propuesto en su corazón. Pero para él, aleluya, poder obtener lo que Elías tenía, cuando vemos, le dice Elías, ya me imagino que dijo: bueno, ya con este no hubo nada que hacer, Señor, este se me pegó hasta lo último. Lo que vas a hacer en secreto no lo puedes hacer, tienes que hacer. Amén. Porque todos los modos de los intentaron separar a Eliseo de Elías y no pudieron. Entonces eso es lo que Dios quiere también con sus hijos. Por todos los modos, Satanás y el enemigo va a usar a los suyos para apartarnos a nosotros de Dios, para apartarnos de la presencia de Dios. Que el objetivo del cristiano, ¿cuál es? La salvación. La meta del cristiano, ¿cuál tiene que ser? No tiene que ser el carro, no tiene que ser la beca, no tiene que ser hasta último momento. Tiene que ser la salvación. Amén. Bien dice la palabra: todo en este mundo es vanidad de vanidades, y cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. O sea que la vida eterna será hoy por los siglos de los siglos de los siglos. Aleluya. Habrá una vida eterna, y esa tiene que ser la meta y el objetivo del cristiano, del Hijo de Dios. Amén. Y sigue diciendo su palabra, y seguimos viendo que cuando Elías tuvo que haberle dicho a Dios: ya aquí no hay nada que hacer, esta se me pegó, haz lo que tengas que hacer delante de sus ojos. Amén. Y vemos que Elías le dice a Eliseo: ¿qué quieres tú? Que te dé, pide lo que tú quieras. Sorpresa para Elías, amén, cuando le dijo: quiero una doble porción de lo que tú tienes. Sorpresa, ¿por qué? Porque aún Elías le dijo: difícil cosa has pedido. Difícil cosa has pedido. ¿Por qué?
porque Elías sabía lo que él había pasado, lo que le había acontecido, lo que había sufrido para poder obtener lo que él obtenía en ese momento de parte de Dios, para poder tener lo que él tenía en ese momento de parte de Dios. Por eso le dijo, cosa difícil has pedido, Eliseo. Pero Eliseo no le importó. Pero con todo eso, Elías seguía admirado. Yo me imagino que Dios allá decía, caramba, este varón es de fe. Caramba, este varón lo mueve la fe. Y aún cuando Elías le dijo, bueno, si tú me vieres cuando yo fuere tomado, se te será dado. Pero si no me vieres, no, olvídate. Pudiste haber pasado lo que pasaste conmigo, pudiste haber querido muchas cosas, pero si no me ves cuando sea tomado, no vas a obtener lo que me estás pidiendo. Pero vemos que cuando él acaba, aleluya, de hablarle eso, dice la palabra del Señor que ellos iban hablando y un carro de fuego y carros de fuego, aleluya, torbellinos venían. Pero con todo eso, Eliseo no quitó la mirada de Elías. Eliseo sabía que si quitaba la mirada de Elías, perdía lo que él anhelaba. Eliseo sabía que si siquiera por un instante él fuese a mirar, así sea que se iba a caer, iba a perder. Eliseo se mantuvo, aleluya, tuvo su mirada fija hacia Elías. Y cuando vemos que Eliseo mantiene su mirada fija hacia Elías, no es precisamente, aleluya, que el cristiano tenga la mirada puesta en el pastor, tenga la mirada puesta en el hermano, no, porque todos somos pecadores, todos fallamos. Amén, todos cometemos errores. Tenemos que tener la mirada puesta en el que no falla, que es en Jesucristo. En ese instante la mirada de Eliseo no estaba solamente puesta en Elías, estaba puesta en Jehová, estaba puesta en Dios. Eliseo, aleluya, dentro de sí quizás decía, si yo quito la mirada pierdo, venga lo que venga, no puedo desviar mi mirada de Elías, porque si desvío la mirada de Elías voy a perder todo lo que yo he logrado hasta ahora. Si yo quito la mirada de Dios, voy a perder todo lo que he logrado hasta ahora. Por eso, aleluya, dice que cuando él fue tomado, vive Cristo para siempre, fue quitado, aleluya, dice que fueron, y con todo eso no fue que Elías que estaba al lado de Eliseo, porque dice que cogieron, aleluya, uno por un lado y el otro por el otro. Dice que fueron, aleluya, vive Cristo para siempre, esparcido, por decirlo así, amén. Y con todo eso, aún aleluya, yo me imagino que eso tuvo que haber sido en una distancia siempre considerable. Eso no tuvo que haber sido ni de aquí a la esquina, no, tuvo que haber sido siempre una distancia más o menos considerable si uno se pone como a calcular. Porque mirar quizás que esos carros de fuego, porque eso fue algo físico, eso no fue algo espiritual, eso fue algo que se manifestó, aleluya, físicamente, amén. Y usted se puede imaginar uno cerca, quizás aquí al lado viendo esa cantidad de fuego de Dios, amén, queda uno ciego. Porque ese resplandor nuestros ojos no tienen la capacidad, aleluya, vive Cristo para siempre, de soportarlo, amén. Y entonces eso tuvo que haber sido una cierta distancia. Y usted se puede mirar, vamos a ponerle de aquí a la Cruz Roja. De aquí a la Cruz Roja, uno mirar y que pase el uno, que pase el otro, y uno mantener la mirada allí, que la mirada no se desvíe ni a diestra ni a siniestra, ni para aquí ni para allá. Mantener la mirada fija en Dios, mantener la mirada fija en el Cristo de gloria. Ese Eliseo anhelaba. Eliseo había visto, aleluya, vive Cristo para siempre, visto lo que había hecho Elías, amén. Sabe que era enfrentarse a 850, aleluya, hijos del enemigo, de Satanás, por decirlo así, esos hijos del diablo que, aleluya, adoraban a Baales, adoraban a dioses de acera, a la diosa de acera. Amén. Vive Cristo para siempre. Enfrentarse, detener, aleluya, la lluvia, dar lluvia. Vive Cristo para siempre. Resucitar a un niño, aleluya, multiplicar el alimento de una viuda. Todo lo que Dios hizo a través de él. Yo me imagino que Eliseo era gandío espiritualmente. Eliseo era glotón espiritualmente. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros seamos glotones, que nosotros seamos hambrientos, pero no físicamente, que seamos glotones espiritualmente, que anhelemos siempre lo grande de Dios, que anhelemos siempre la presencia de Dios, aleluya. Cuando Eliseo, aún con todo eso, Eliseo no quitó su mirada. Pero ¿sabe qué fue lo que más le agradó a Dios? Dice que cuando él fue tomado, y él clamaba, Padre mío, cuando Elías era tomado. O sea,
ese poder sobrenatural. Lo que había acontecido era sobrenatural con Elías, pero lo que estaban viendo sus ojos que era más sobrenatural todavía. Yo me imagino que cuando él decía, Padre mío, estaría diciendo, Dios, es cierto, tú existes. Es cierto, tú existes. Amén. Era, aleluya, algo para el ser humano tan increíble. Vive Cristo para siempre, que dejó a Eliseo con sus ojos abiertos y su boca abierta de ver ese poder tan grande, tan majestuoso, de ver cómo alguien en carne y hueso iba a ser tomado en un torbellino, aleluya, y llevado al cielo. Eso yo me imagino que Elías tuvo que haber quedado 3 días como hipnotizado. Wow, ¿qué pasó aquí? Dios es cierto. Pero con todo eso Elías quería seguir probando el poder de Eliseo, quería seguir probando el poder de Dios. Cuando Eliseo dice que cogió y rasgó sus vestidos, pero cuando él vio que el manto que tenía Elías cayó, inmediatamente corrió al manto de Elías. Y dice que cogió y golpeó las aguas. O sea, Elías, aunque en ese instante tenía fe, pero él quería seguir diciendo, así como tú le diste que necesitaba la él, tú me ibas a dar lo que yo le había pedido, esa doble porción, esa doble unción. Entonces yo lo creo, yo tomo este manto y con este manto golpeó las aguas y empezó a clamar a Dios. Y dice que apenas golpeó las aguas fueron abiertas, las aguas se dividieron. Entonces Eliseo estaba diciendo, ese Dios al que le sirvió Elías no es un Dios en vano. Ese Dios a quien subió a Elías aquí en la tierra y lo subió al cielo no es cualquier Dios. Ese Dios, si yo lo vi cuando Elías fue quitado, entonces que ese poder tiene que estar ahora mismo dentro de mí. Y golpeó las aguas y las aguas se abrieron. O sea, entonces Eliseo estaba diciendo, Jehová, tú vas delante de mí. Jehová, tu poder está en mí. Jehová, tu gloria y tu manifestación están sobre mí, porque si Elías hizo lo que hizo, cosas mayores harás tú a través de mí, porque era la doble porción de lo que tenía Elías. Amén. Dios nos da a nosotros conforme nosotros le pedimos, y muchas veces nos da no habiéndoselo pedido. Amén. Pero a Dios le place hacer como Él quiere. Cuando Eliseo y muchos, aleluya, quizás leyendo dirán, pero sí, Dios da, pero si nosotros que estamos preparados. Si nosotros nos damos cuenta y leemos más adelante, aún Eliseo no estaba totalmente preparado para recibir lo grande de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando los 3 reyes, cuando Moab se levantó en contra de Israel, dice que cuando murió el rey de Israel, eso está en el capítulo 3, vinieron, aleluya, el Moab y se levantó en contra de Israel y no quiso rendir más los tributos, no quiso dar más las ofrendas. Pero dice que hubieron los 3 reyes, aleluya, y se levantaron para ir en contra de Moab. Pero vive Cristo para siempre. Ellos pidieron la dirección de Dios. Cuando fueron a pedir la dirección de Dios, dijeron, hay aquí alguien que hable, que profetice. Y le dijeron, sí, ayuno, Eliseo. Y cuando fueron donde Eliseo, amén, y le dijeron, le hicieron la consulta, vemos que Eliseo dice, tráigame un tañador. Aleluya, tañador es como un instrumento musical de cuerdas. Amén. Entonces, ¿por qué Eliseo tenía que pedir un tañador? ¿Por qué Eliseo simplemente no tenía que clamar a Dios y ya? Porque es que habían cosas, en el cristiano hay cosas que nos quieren desviar. En el cristiano siempre van a haber obstáculos que nos van a querer separar de la voluntad de Dios. En el cristiano siempre van a haber saetas y dardos que Satanás va a enviar a la mente y uno va a querer desfallecer. Y hay momentos en que van a querer cortar esa comunicación con Dios. Entonces dice que cuando él pidió el tañador, dice que empezaron a tocar y no había nada alrededor que lo entretuviera, porque apenas empezó a sonar el tañador, cayó y descendió la presencia de Dios inmediatamente. O sea que nosotros, en medio de la adoración, en medio de la alabanza, el poder de Dios se tiene que manifestar. Nosotros que en medio del clamor a Dios, el poder de Dios se tiene que notar. Y ¿saben algo? No tiene que haber nada que nos pueda a nosotros entretener. Amén. Vive Cristo para siempre. Eliseo se mantuvo. Vamos a hacer un vivo ejemplo, hermano Marta Ru, hágame el favor, venga acá. Venga. Vamos a hacer un vivo ejemplo. Ya mi hermano María Ruiz aguanta todo, por eso no hay problema. Siéntese aquí. Miren este poco de kilo. Dios nos quiere espiritualmente aún más llenas y más rellenos que la hermana María Ruiz.
Amén. Aún más llenos que la hermana María Ruth. Y vemos nosotros, la hermana, usted no puede mover esta silla, ¿eh? Ni usted, hermano Héctor, puede venir aquí a mover a la hermana María. Y si la mueve, parte la silla, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros estemos como firmes. ¿Cómo estaba Eliseo? Firme. ¿Usted cree que cuando ese viento se levantó, así sea a la distancia, en el terreno donde estaba Eliseo no tuvo que haber acontecido algo? Tuvo que haber acontecido algo. Y sabe, y quizás algo permitido por Dios, a ver si quizás la arena se levanta, las piedras se levantan, el suelo se pone caliente, a ver si quizás así Eliseo iba a saltar, iba a desviarse de ahí, iba a moverse, pero Eliseo no lo movió nada. A Eliseo no lo movió ni siquiera lo que aleluya, lo que el torbellino y los carros de fuego estaban haciendo. Eliseo se mantuvo firme aunque sintió, aleluya, la presencia poderosa de Dios. Y cuando nosotros vemos que ya estamos firmes, aleluya, a veces la hermana María Ruiz empieza a lanzar, yo nada más le pongo la silla y para que no se vaya, empieza el Espíritu Santo la toma en la silla para que no parta la silla, yo la firmo la pata y la sostengo aquí. Pero si nosotros vemos, yo paso sobre la hermana María Ruth y le hago así, la muevo, la hermana María Ruth se va de lado. Si vengo y le hago así, la hermana María Ruth se sigue yendo de lado, pero vuelve y se sostiene. Si yo vengo y le hago a la hermana María Ruth así, la tiro, pero vuelve y se levanta. Amén. Pero ¿qué pasa? Que la silla no se está moviendo. ¿Qué viene siendo la silla en la hermana María Ruth? Viene siendo la fe. Viene siendo el poder, la fe, y que a través de esa fe ella tiene un sueño, y que a través de esa fe ella sabe que ese sueño se va a lograr. Si la silla se logra estar firme, ella sabe que su sueño está realizado. Amén. Entonces nosotros, si yo la golpeo y yo la golpeo, y si yo la golpeo y paso duro, yo paso suave, pero cuando Satanás nos da, no nos da así. Cuando Satanás nos da, quizás hasta con esto viene y lo pone y ¡boom! Amén. Y cuando se lesa, queda el dolor, queda el golpe. ¿Por qué? Porque cada vez que nos golpea, aleluya, queda el dolor. Pero aún ese dolor que ella empieza a sentir y dice, me siento adolorida, me siento cansada, me siento golpeada. Pero la fe, esa fe que está allí cimentada en esa roca que es Cristo, aleluya, esa fe la ayuda a que ese dolor pueda empezar a desaparecer. Esa fe empieza a hacer que ese dolor empiece, aleluya, a retroceder. Entonces, ¿por qué? Porque Dios dice, si estás adolorida no me sirves, si estás cansada no me sirves. ¿Qué le toca hacer a Dios? Por eso es que dice, venid a mí los que están cansados y cargados y cansados, y yo los haré descansar. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros que estamos en Cristo y nos golpean y nos hacen, ¿a dónde vamos nosotros? A Cristo. Vamos a su presencia. Cuando salimos de esa presencia, salimos totalmente renovados. Salimos limpios. Pero ¿qué fue lo que mantuvo a la hermana María Ruth a pesar de que la golpeé, a pesar de que la ultrajé, a pesar de que le dije, a pesar de que la pateé? ¿Qué la mantuvo firme? De que ella sabía que si la fe de ella menguaba, iba a volver a empezar. Cada vez que nosotros queremos llegar a la meta y nuestra fe mengua, nos toca volver a empezar. Te cogiste la escalera, ibas llegando a la meta, tiraste los dados, llegaste en escalerita, ese es un jueguito que hay, y cogió y te dice retrocede a la salida. Le tocó nuevamente volver a empezar. Por eso es que Dios no quiere que nosotros volvamos a empezar. ¿Sabe por qué? Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes como Eliseo. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que nosotros regresamos nuevamente nos vamos desanimando más, y nos desanimamos más. Y nos desanimamos más. Cuando venga a ver, el enemigo nos tiene a nosotros sancochaditos como viuda, aleluya, como la viuda de pescado, con yuquita, platanito, limoncito, y hasta ahí llegó el cristiano. Amén. Por eso el cristiano tiene, ya hermana María Ruth, gracias, vamos a ayudarla a levantar. Por eso el cristiano, amén, tiene que mantenerse firme. Por eso el cristiano tiene que saber, aleluya, de que nosotros por nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Nosotros alejados de Dios nunca vamos a poder. ¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿Cuál es la fuente de la fuerza del cristiano? La oración. Si nosotros dejamos de orar, usted puede tener por seguro de que fuerzas no va a tener.
desaliento no va a tener. Aunque usted quiera, aunque usted anhele, aunque usted, pero si no se dispone a orar, olvídese que nada va a pasar. Amén. Elías y Eliseo eran hombres de oración. Elías y Eliseo se mantenían en oración. ¿Usted cree que todos estos grandes hombres que habla la Biblia eran hombres de resorte? No, eran hombres de búsqueda. Eran hombres porque cuando está la búsqueda es donde está la respuesta de Dios. Cuando está la búsqueda de la insistidera, Elías le decía a Eliseo, quédate. Los hijos de los profetas le decían, quédate. Aleluya, pero él perseveró, él insistió. Cuando la viuda, aleluya, vemos el juez injusto. Esta viuda todos los días llegaba donde el juez y le decía, hazme justicia, devuélveme mi tierra. Mira que me quitaron lo que era mío, que no sé qué. Y empezó. ¿Qué hizo el juez? Se aburrió. Hombre, devuélvanle las tierras. Denle lo que es de ella, devuélvanselo. Y nosotros tenemos que ser canzones con Dios. Yo quiero lo tuyo. Yo quiero de lo tuyo. Yo quiero que avives mi fe. Yo quiero que me levantes, porque el cristiano en estos últimos tiempos necesita fe. El pueblo de Dios que está pereciendo por falta de fe. El pueblo de Dios que está viniendo, aleluya, la lucha, está viniendo la prueba, está viniendo la dificultad y cualquier cosa, aleluya, cualquier remolino que se levanta, inmediatamente nosotros vamos retrocediendo. Pero Dios no quiere que nosotros retrocedamos. Dios quiere que nosotros avancemos. Él está diciendo, yo estoy enfrente tuyo, porque miras a un lado, porque miras al otro. Si tu blanco soy yo, el blanco, aleluya, nuestro blanco perfecto es Cristo. Amén. Amén. Ese es nuestro blanco. Esto es lo que le tiene que importar al cristiano. A mí no me tiene que importar lo que digan, a mí no me tiene que importar quién me mira, a mí no me tiene que importar quién me hable, a mí no me tiene que importar quién me pisa, a mí no me tiene que importar quién me golpea, a mí me tiene que importar que Dios esté conmigo, porque si Dios no está conmigo estoy grave, si Dios no está contigo está grave, pero si Dios está con nosotros dice que somos más que vencedores. Amén. Levántese el que se quiera levantar, quiera golpearte el que te quiera golpear, aunque se te levante el mismo infierno, si Dios va delante de ti no hay nada que te vaya a poder detener. Aleluya, no hay nada que vaya a poder detener. ¿Sabes por qué? Porque mi fe sigue intacta. Y si mi fe sigue intacta, yo puedo seguir diciendo, Dios, no me importa. Señor, yo voy adelante. Señor, tú sabes cuánto estoy sufriendo. Tú sabes cuánto estoy padeciendo. Tú sabes, Dios mío, cómo me duele mi corazón. Tú sabes cómo me duele mi cuerpo. Tú sabes cómo estoy siendo azotada. Pero con todo eso, nosotros cuando llegamos en medio del clamor, cuando llegamos en medio del desespero a Dios, cuando llegamos en medio, aleluya, de esa búsqueda, el mismo Espíritu Santo se va encargando de limpiar, se va encargando de curar, se va encargando, aleluya, de fortalecerte. Y es cuando decimos nosotros, aleluya, cuando dice la palabra, dile al débil fuerte soy. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano se conoce en medio de la debilidad. Cuando nosotros decimos estar débiles y no poder, viene la fuerza del búfalo de parte de Dios sobre el cristiano. Viene la fuerza del búfalo, aleluya, porque tú retrocedes, pero cuando tú das un paso atrás, no vas a retroceder para apartarte, te sigues manteniendo firme en el primer paso, aleluya. Y ya cuando vive Cristo para siempre, tus fuerzas empiezan a retomarse, tus fuerzas, aleluya, en medio de ese quebranto, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, se empiezan a fortalecer en tu vida. Y es cuando el Espíritu Santo dice, verdaderamente mi fuerza la necesita, verdaderamente mi espíritu necesita estar en ti. Y es cuando desciende el poder y la manifestación de Dios sobre tu vida. Cuando creemos y decimos, Dios, ya de aquí no salgo, de aquí nadie me va a levantar, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Cuando nosotros decimos, Dios, hasta aquí llegué, dice Jehová, ¿eso crees tú? ¿Eso crees tú? Ahora te voy a demostrar por qué permití que tú estés pasando lo que estás pasando. Ahora te voy a demostrar por qué yo dejé que Satanás tocara tu fibra más sensible. Ahora tú vas a ver cuál es el verdadero poder de Jehová de los ejércitos. Amén. Vive Cristo para siempre. Y es cuando el enemigo, aunque ya está haciendo fiesta, aunque ya está celebrando, la derribé, ya con esta nadie la va a poder. Ya hasta aquí llegué, ya la dejo y cojo a otro, porque ya con esta terminé. Es cuando el enemigo da la espalda y dice, ya estás derribada y destruida. Y cuando quiere ir por otro, escucha que tu voz, aleluya, suba al cielo, así como el pueblo de Israel anteriormente clamaba a Jehová. Y dice que las ciudades vecinas, los países vecinos escuchaban los estruendos, aleluya, de la voz del pueblo de Israel clamando, dando gloria a Dios.
porque nuevamente estás en pie, porque nuevamente estás adorando. Y es cuando Jehová dice: tú sabes muy bien que es mía, tú sabes muy bien que es mío, y lo que yo le he dado, nada de lo que tú hagas la va a hacer retroceder, nada de lo que tú quieras hacer la va a hacer desmayar, porque cuando ella desmaya, cuando él desmaya, cuando él cae, yo estoy allí para levantarlo. Aunque creas que estás solo, aunque creas que estás sola, la mano de Jehová está sobre ti para sostenerte, para levantarte, para ayudarte y decirte: no estás solo. Porque si nosotros que estuviéramos solos, otra cosa fuéramos hoy en día. Si nosotros que estuviéramos solos, nosotros no estuviéramos aquí adorando al Dios vivo. Porque cada uno de nosotros tiene testimonios vivibles, aleluya, para poder decir: Dios está conmigo, para poder decir: Dios es mi amparo, es mi fuerza y es mi fortaleza. Eliseo no desistió. Muchas veces vamos caminando, muchas veces creemos tener la mirada puesta en Dios, pero al primer tropezón, al primer, aleluya, el golpe que nos dan, nos derriban. Y duramos un tiempo tirados. Y en vez de ir y llorar a la presencia de Dios: hombre, Señor, siempre la misma, ya estoy cansado, está bueno, ya hasta aquí llegué, siempre es esto, siempre es lo otro. Nosotros, cuando el enemigo nos quiere tambalear, tenemos que ir a glorificar a Dios, a exaltar a Dios, a buscar su presencia para llenarnos, a buscar de su presencia para nutrir nuestro espíritu. Porque si nosotros tenemos la fe puesta en Dios, nuestro espíritu se va a mantener firme, nuestro espíritu se va a mantener vivificado. Porque es que nosotros siempre vamos a estar de lucha en lucha, siempre vamos a estar de prueba en prueba. Los apóstoles, aleluya, desde que decidieron buscar a Cristo, aleluya, nunca dejaron de ser perseguidos. Aun cuando estaban con el mismo Jesucristo eran perseguidos, y más cuando Jesús fue tomado, fueron aún más perseguidos todavía. Y ellos se mantuvieron en la fe, en ese Jesucristo el cual ellos habían andado, el cual le habían hecho hacer milagros. Ellos dijeron: ese Jesús que hizo milagros sigue con nosotros hoy día. Ese Jesús que hizo milagros junto con nosotros, ese Jesús fue tomado, pero su espíritu nos sigue respaldando, su espíritu está dentro de nosotros. Y así como estaba el espíritu de Dios en Jesucristo, así sigue estando en nosotros. Aleluya, así está en la iglesia, así está en el pueblo del Señor. Porque nosotros, aleluya, ya basta de que la iglesia se deja amedrentar por el enemigo, ya basta de que la iglesia, aleluya, vive Cristo para siempre, se deje de llenar de miedo por las circunstancias que atravesamos. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios dice: te he dado la victoria, cuando Dios dice: ya tiene la respuesta, cuando Dios dice: ya tiene lo que me has pedido, ¿sabes qué acontece? Aleluya, las antenas parabólicas del infierno se encienden, se activan y vienen en contra de tu vida. Pero ¿sabes algo? Va a ser y va a acontecer lo que quieres si tú dejas. Amén. Si tú permites que te amedrante, si tú permites que te quite lo que te ha quitado, y aunque físicamente diga: me lo quitaste, no, tu fe tiene que mantenerse intacta y decir: Dios, aunque mis ojos físicos vean esto, pero yo no creo en eso, yo creo en lo sobrenatural, yo creo que lo que tú me dices lo tengo atesorado, yo creo en ese Dios vivo y poderoso, que lo que tú me diste, eso será, porque tú no mientes y lo que tú prometes lo cumples. La gloria de Dios ha llegado a la iglesia. La gloria de Dios se ha manifestado en la iglesia. El momento de Dios con su iglesia llegó, porque si no es ahora, no es nunca. ¿Sabes por qué? Porque queda poco tiempo de la iglesia en la tierra. Le queda poco tiempo a la iglesia en esta tierra. Vive Cristo para siempre. Y llegó el tiempo en que Dios tiene que acelerar todo en la iglesia de Cristo. Pero Dios, ¿cómo va a acelerar si tú no te has dispuesto? Si tú no le crees a Dios. Dios necesita acelerar en corazones dispuestos. Eliseo se dispuso. Eliseo resistió. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Aleluya. Que nosotros resistamos. Venga lo que venga. Tenemos que resistir al enemigo. Porque si no resistimos, decimos: Dios, tú eres mentiroso, tú no estás conmigo. Y le estamos diciendo a Dios: mentiroso. Cuando nosotros vamos a orar, tenemos que ir con fe, porque si vamos sin fe, olvídese.
Puede estar orando 5 años por lo mismo. Ay, yo estoy orando y no se me ha dado. Pero tiene fe cuando vas a la presencia de Dios. Tiene fe. Elías le decía a Eliseo, quédate. Y Eliseo le decía, no, es que ese Dios que tú tienes yo lo necesito también. Es que ese Dios que tú tienes te ha dado cosas muy grandes y yo también las quiero. Y a medida, aleluya, cuando Dios nos da las cosas a nosotros y no estamos preparados, en medio del caminar nosotros con Dios, Dios nos va preparando. Dios nos va guiando, su Espíritu Santo nos va guiando. Y quizás si me da algo y yo pienso que son cosas mías, si Dios me está mostrando, si Dios me está diciendo, yo digo, Dios, pero ¿cómo? Me estoy volviendo loca, ¿qué está pasando? Viene el Espíritu Santo y empieza a trabajar para que tú empieces a entender que no eres tú, sino que es Dios quien te quiere empezar a usar. Que no eres tú, sino que es el poder de Dios que se quiere empezar a manifestar. Amén. Y nosotros vamos a ver lo que Dios nos ha prometido si le creemos a Dios. Pero si no le creemos, olvídese. Que entonces el torbellino lo mueve. Entonces el que habla lo mueve. Entonces el que dijo lo mueve. Entonces lo que escuché me mueve. Pero Dios no quiere que nos mueva cualquier viento contrario. Dios quiere que nos mueva su presencia a donde Él nos quiere llevar. Dios quiere que se mueva su poder donde Él lo quiere manifestar. Por eso Dios le dice a la iglesia en esta mañana, levántate. Levántate, así como le dijo en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Pero volvió y le repitió, pero esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes por qué Dios recalca esto a la iglesia? Porque es que lo que se viene no es cualquier cosa. Porque es que lo que está a punto de acontecer no es cualquier cosa. ¿Sabes una cosa? Está a punto de acontecer, aleluya, cuando las tinieblas, verdaderamente el infierno se va a levantar en contra de la iglesia de Dios. Y solamente tú y yo vamos a poder vencer con la fe de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tenemos la fe de Cristo, quiere decir y está la garantía de que Dios está delante de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque le estás creyendo aunque no lo estás viendo. Y solamente teniendo a Dios vas a poder resistir lo que va a venir. ¿Sabes por qué Dios está preparando a la iglesia? Que se mantenga en oración, que se mantenga en fe. Porque muchos, aleluya, van a desmayar, muchos van a caer, muchos van a retroceder en medio de lo que va a venir para la tierra, en contra de la iglesia o en contra de la humanidad. Muchos van a decir quizás ¿dónde está Dios? Aún habiendo Dios que ha hecho milagros a través de ellos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está pasando esto? Porque usted no cree que lo que va a venir en contra de la iglesia es solamente persecución en contra de la iglesia. No sabemos qué pestes van a venir. No sabemos cuántos familiares van a morir en medio de todo eso. No sabemos qué va a acontecer con el ser querido, con el que más amamos. No sabemos. Pero si tú te mantienes cimentado en esa roca, en la fe de ese Cristo que murió por ti, que está contigo, que no te ha dejado, aunque tú le hayas sido infiel, aunque tú hayas dicho, Dios mío, por un tiempo me voy a sentar, aunque tú le hayas dicho, Dios, yo clamo a ti, parece que no estuvieras conmigo, ese Cristo nunca te ha dejado. Ese Cristo siempre ha sido tu fuerte. Ese Cristo siempre te ha defendido, aun cuando tú no te has dado cuenta. Por eso Dios en esta mañana te dice, levántate. Llegó el momento de levantarte. Llegó el momento de ser fuerte. Llegó el momento de que te revistas con armadura, de que te revistas con la fe de Cristo. Porque lo que viene lo vamos a soportar solamente con su presencia. Aleluya. Amén. Vive Cristo para siempre. Ebenecer, aleluya. Hasta aquí me ayudó Jehová. Vamos a estar colocándonos en pie para hacer una oración.